Hola amigos, ¿cómo están? Les traigo este tutorial que realicé sobre el diseño, armado y montaje de un enfocador electrónico, el cual va a permitir realizar focos sin meter vibración en la montura. La verdad que con un telescopio con 900 milímetros de distancia focal y aumentos altos ya me estaba resultando difícil hacer foco sin meter vibración justamente, ya sea para cambiar el ocular o para montar el celular en el mismo. Así que ahora en los próximos minutos les voy a explicar cómo es el circuito, qué materiales hacen falta y cuáles son los pasos de armado y montaje del mismo. Bueno, primero el circuito. El circuito está compuesto por las pilas, que eran 4 pilas AA de 1,5 V, el potenciómetro, el pulsador y la llave inversora. Esos son los componentes de la caja de control. Luego por otro lado tenemos el motor. La idea de este circuito es que tomemos el positivo, lo pongamos primero al potenciómetro para que regule el voltaje, luego del potenciómetro vaya al pulsador, que va a ser el que cierre el circuito y permita pasar la corriente desde la batería hasta el motor. Después la llave inversora, que lo que va a hacer es que podamos, sin tener que andar conectando y desconectando cables, podamos invertir la polaridad del motor de manera tal que gire para un lado o gire para el otro. Luego de eso viene el motor y al final el regreso por el negativo a la batería. Fíjense que en este circuito de la llave inversora los cables están cruzados. O sea, el positivo del lado A y el negativo del lado B van al mismo terminal. Mientras que el positivo del lado B y el negativo del lado A van al otro terminal, ¿sí? La llave inversora cumple esta función, dependiendo para qué lado seleccionemos, para qué lado accionemos, va a habilitar un circuito en el cual, en el caso del motor, el positivo está en el terminal izquierdo y el negativo está en el terminal derecho, o si seleccionamos para el otro lado vamos a tener el otro circuito, el circuito del lado B, que tiene la polaridad justamente invertida, o sea, tiene el positivo en el terminal derecho y el negativo en el terminal izquierdo. Los materiales que usé para armar el enfocador son estos que les voy a detallar ahora. Una caja estanca de 10 x 10 x 10 que se compra en una casa de electricidad o en una ferretería. La gran mayoría de los componentes salieron de justamente casas de electricidad y ferretería, salvo el potenciómetro y el servo, que son de un proveedor de electrónica. El otro componente es un portapilas de 4 pilas AA, luego el potenciómetro de 10.000 ohms, el pulsador, una llave inversora bipolar, una ficha RCA hembra para embutir, 2 fichas RCA macho para cable, una ficha RCA hembra también para cable, terminales de tipo pala. De los 3 tamaños que están ahí, yo utilicé los de tamaño mediano y tamaño pequeño. El motor utilizado es un Servo SG5010, que lo adquirí a través de Mercado Libre. Luego también utilicé, yo lo hice más artesanal, por decirlo de alguna manera, ya que no conseguí la escuadra, pero se pueden utilizar escuadra, pequeños perfiles en L, para poder sujetar el motor al enfocador. Y por último, 2 metros de cable de bafle. En mi caso los 2 metros fueron para tener una cierta movilidad con el control, y cada uno de esos lo ajusta a la medida que necesite. Bueno, vamos al armado. La primera parte detalla básicamente cómo ubicar los componentes en la caja, ¿sí? O sea, vamos a agujerear la caja directamente con un pequeño taladro y una mecha. La idea es realizar marcas en donde uno vaya a colocar tanto la llave inversora como el potenciómetro y el botón pulsador, ¿sí? Y empezar a realizar los agujeros y luego ir ajustándolos de manera tal que los elementos entren o calcen de manera justa, ¿sí? La idea no es que queden aberturas ni que queden agujeros más grandes de lo necesario, por una cuestión de poder evitar que ingrese el rocío, ¿sí? O la humedad, ya que vamos a estar afuera, dentro de la caja y arruine los componentes electrónicos.
Al momento de ubicar el portapilas, yo en este caso lo que hice fue pegarlo con Poxipol en la parte interna de la caja. No quería que el portapilas estuviese bailando dentro de la misma. Eso trajo un problema, que el Poxipol no tiene la resistencia suficiente para soportar la fuerza que hay que hacer para sacar las pilas. De hecho, en la primera recarga que tuve que realizar de las pilas me quedé con el portapilas en la mano. El Poxipol literalmente no aguantó el esfuerzo para sacarlo. Yo lo que les sugiero es que hagan algún tipo de sistema de fijación, ¿sí? Yo en mi caso la modificación que le voy a hacer va a ser ponerlo con velcro, ¿sí? Tratar de conseguir velcro autoadhesivo, ya que la única función de eso es evitar que el portapilas esté suelto adentro y al momento de mover la caja tirone los cables. Es simplemente para evitar eso. El velcro creo yo que es la solución más adecuada, ya que va a permitir soltar el portapilas, retirarlo de la caja y así poder cambiar las pilas sin ningún tipo de problema. Bien, por ahí arriba yo decidí hacer el agujero para poder montar la ficha hembra RCA que me va a servir para conectar la caja al cable, y dicho cable va a ir conectado al enfocador. Yo decidí hacerlo de manera, los tres componentes de manera independiente, de manera que sea fácil de guardar, desensamblar y poder transportar.
Esta es la parte que yo consideré la más delicada de realizar en todo el trabajo, ya que los servomotores, por diseño, tienen el movimiento limitado a 90 o 180 grados, ¿sí? Eso tanto con un sensor de movimiento como con una placa de control. Nosotros no vamos a necesitar ninguno de esos dos componentes, con lo cual hay que primero retirar esa placa, ¿sí? La vamos a desoldar del motor y luego también vamos a retirar el sensor de movimiento. Aquí, una vez que sale la placa, ya podemos desmontar también la caja de reducción. Hay que hacer una modificación adicional en uno de los engranajes, ya que tiene una pata plástica que impide también el libre giro de ese engranaje, con lo cual con una pequeña lima o con un pequeño torno, como estoy haciendo yo, va a haber que limar o remover esa pata para luego poder también retirar el sensor de movimiento, que a la vista parece ser un simple potenciómetro, y de esa manera poder lograr de que toda la caja de reducción gire libremente sin ningún tipo de traba. Una vez retirado toda la parte electrónica, con un soldador procedemos a aflojar los dos bornes del motor de la placa, de manera tal de poder sacarlos y tenerlos libres para poder conectarlos de la manera que nosotros necesitamos, directamente con dos cables. Bien, ya aquí yo volví a armar todo, ¿sí? Una vez retirada la parte electrónica del servo. Esa pequeña placa que está puesta en el eje ya venía con el servo, ¿sí? La idea era tomar la pequeña rueda de control del enfocador y pegarla, así se podía transmitir el movimiento del servo al enfocador, ¿sí? Aquí ya se ve cómo quedó la caja completamente armada, con todo el circuito ya instalado y lista para ser cerrada. Ya aquí se ve en la primera prueba cómo es el funcionamiento, ¿sí? Sin tener montado el motor. Fíjense cómo, dependiendo para qué lado se accione la llave inversora y cómo se varíe la potencia con el potenciómetro, se logra que el motor gire hacia un lado, gire hacia el otro o gire con distinta velocidad para lograr un ajuste más fino. Otra de las tareas a realizar previas a la instalación era darle mantenimiento al enfocador. Mi enfocador, yo compré mi telescopio de segunda mano, todavía tenía la grasa original, la cual ya estaba muy reseca, así que procedí a desarmarlo y con un solvente limpiar esos restos de grasa y utilizar grasa de litio para volver a lubricar la cremallera y el piñón. Eso logró que el accionar sea mucho más suave y eso también ayuda a que el motor no haga tanta fuerza, en primer lugar, y segundo, que el ajuste fino sea mucho más preciso. Aquí ya se ve cómo lo estoy montando con unos pequeños perfiles metálicos. Se pueden conseguir L de metálicas en una ferretería, lo cual sería más aconsejable, ya que yo no conseguí y lo tuve que hacer de una manera un poco más artesanal, cortando esos perfiles y fijándolos con tornillos de 5,32 pulgadas y tuercas. Ya ahí se ve directamente cómo quedó completamente instalado. Una de las ventajas que tiene es que se puede utilizar tanto con el motor como de forma manual, ¿sí? O sea, el control manual no se perdió en caso de que nos quedemos sin pilas. Bueno, ya aquí se ve completamente instalado y con el último cable. Espero que les sea de utilidad y que hayan disfrutado de este tutorial tanto como yo disfruté hacerlo. Un saludo para todos.